Buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Aquí culmina el primer seminario de la Cátedra Coetzee en Literaturas del Sur de la Universidad Nacional de San Martín. Quisiéramos agradecer al Malva y al fundador del museo, Eduardo Costantini. También agradecemos a Carlos Ruta, rector de la Universidad Nacional de San Martín, cuya iniciativa en conjunto con el Premio Nobel John Maxwell Coetzee hace posible esta cátedra y la exploración que hace de las literaturas del hemisferio sur. A los alumnos de la cátedra y a todo el público les damos una cálida bienvenida a este evento. Una mesa redonda con 5 autores destacados en conversación sobre el tópico Desafíos de las literaturas del sur. A continuación, presento a los participantes. Actuará como coordinador de la mesa John Maxwell Coetzee, escritor cuya obra literaria marca nuestra época de manera singular. Profesor de literatura, crítico, traductor y lingüista. Autor de 12 novelas, 4 libros de autobiografía novelada y 6 volúmenes de crítica y ensayo. Su influyente libro, Doubling the Point, acaba de aparecer en traducción al castellano con el nombre Cartas de Navegación, publicado por El Hilo de Ariadna. Gail Jones es escritora y profesora universitaria. Nació en el oeste de Australia, actualmente enseña en la University of Western Sydney. Es autora de 2 colecciones de cuentos, The House of Breathing y Fetish Lives, y 5 novelas, incluyendo Dreams of Speaking y Sorry. Su novela más reciente, 5 Bells, nos llega en castellano, traducida por Teresa Arijón como 5 campanas y publicada por UNSAM Edita, que organiza una presentación en la Feria del Libro la semana próxima. Nicholas Jose, novelista, ensayista y dramaturgo de origen australiano, ha publicado 13 títulos, entre novelas, colecciones de cuentos y ensayos. Como profesor universitario se desempeña en University of Western Sydney, Bath Spa University y la University of Adelaide. Su novela Original Face, en traducción al castellano por Mónica Hauerbaum y Julieta Barba, es también una novedad de UNSAM Edita que acaba de presentarse como Rostro Original. Luis Chitarroni es escritor y editor. Nació en Buenos Aires. Tiene 5 libros publicados de ficción como El Cara Pálida y de ensayos como Los escritores de los escritores y 1000 tazas de té. Figura de respeto e influencia en el entorno literario, es editor principal en La Bestia Aquilátera y codirector de letras del Fondo Nacional de las Artes. Como novelista, su libro Peripecias del No fue traducido al inglés y publicada por Dalkey Archive Press con el título The No Variations. Tununa Mercado nació en Córdoba, es autora de 7 libros, entre los que hay Celebrar a la mujer como a una Pascua, Canon de Alcoba y La Madriguera. Su libro de memorias noveladas en estado de memoria salió en inglés por University of Nebraska Press con el título In a State of Memory. Su novela más reciente, Yo nunca te prometí la eternidad, en breve saldrá en inglés. Al finalizar el evento,
se firmarán ejemplares. Le cedo la palabra a John Coetzee. Como seguramente todos ustedes ya saben, Gail y Nick y yo también hemos estado en Buenos Aires durante las últimas 2 semanas como invitados de la Universidad Nacional de San Martín. Normalmente hubiéramos dado un curso de literatura australiana, pero en realidad el verdadero propósito de nuestra visita ha sido poder conocer un poquito mejor la literatura argentina y también poder reunirnos con escritores, críticos y académicos que forman parte de la escena contemporánea de este país. Esta velada marca el cierre de nuestra visita, una visita que ha sido extremadamente interesante y constructiva para los tres. Para la reunión de esta tarde tenemos el privilegio de estar acompañados de 2 conocidos escritores argentinos, la señora Mercado y Luis Chitarroni. Durante la próxima hora, los 5 vamos a estar discutiendo una amplísima gama de temas en las literaturas de Argentina y de Latinoamérica en términos más generales, por un lado, y de Australia por otro. Vamos a estar explorando estas literaturas no tanto como literaturas nacionales autónomas, sino como participantes de lo que tentativamente queremos llamar la literatura del sur. Como naciones que pertenecen al hemisferio sur, con el mismo cielo y las mismas constelaciones sobre nuestras cabezas, con un legado similar enraizado en la historia del colonialismo, la desposesión y la inmigración masiva, sobre todo desde Europa, y con geografías que en cada caso incluyen un interior muy vasto y con muy poca población. ¿Qué transversalidades existen entre los imaginarios nacionales de Argentina y de Australia? ¿Cómo nos concebimos a nosotros mismos como actores en estos grandes espacios? ¿Qué es lo que hemos traído con nosotros? ¿Qué es lo que nos ha dado la tierra que nosotros no podríamos haber previsto? ¿Cuál es nuestro pasado y cuál es nuestro futuro? Estas son preguntas muy vastas, obviamente que no podemos esperar hacer nada más que rascar un poquito la superficie de cada uno de estos interrogantes, pero lo intentaremos. Entonces, para empezar, me gustaría abordar la noción de una literatura nacional argentina y una literatura nacional australiana. Hubo un entonces en el cual cada así llamada nueva nación sentía que necesitaba tener una bandera nacional, un himno nacional, una épica, una epopeya nacional y una literatura nacional que expresaran en el idioma nacional la esencia nacional. La pregunta es, ¿nos hemos trasladado más allá de ese nacionalismo programático? ¿Nosotros podemos seguir utilizando o no la palabra nación en relación con un corpus de literatura? ¿O esta palabra nación está contaminada por su pasado, acaso? Yo formulo esta pregunta sabiendo que en una famosa presentación o conferencia, Borges mencionó el problema de una tradición literaria nacional y lo denominó como un pseudo problema. Entonces, me gustaría empezar esta discusión abordando la cuestión de la nación y su literatura. Luis ahora va a abordar esta cuestión. Buenas tardes. Escribí una respuesta al severo y exhaustivo y sumamente inteligente cuestionario que hizo John Coetzee
Pero voy a tratar de dar una respuesta más espontánea, porque es un tema, es un tema complicado para cualquier nación, el término nación. Yo recordaba que en la molestia particular que me provocaba que se dijera, por ejemplo, rock nacional en tiempos de la dictadura, cuando yo sentía que mi nación era ajena a mí. Ahora también digo, ¿por qué dejar el término nación a los otros, ¿no? El término nación nos pertenece también, aunque tengamos una idea paradójica, contradictoria y que no corresponde muchas veces a la voz oficial que denomina nación. Yo creo que suena de un modo un poco irritante por la cuestión del nacionalsocialismo y toda apropiación prepotente, ¿no? Y todo uso chauvinista o jingoísta, pero el término nación también tenemos que aprender a gustarlo. Tiene que empezar a gustarnos como la palabra patria, porque es nuestro. Borges tuvo siempre una relación no ambivalente, ligeramente irónica o ambigua con lo de nación, sobre todo en la primera época, cuando escribió ensayos como Nuestras imposibilidades, y donde notaba con una mirada más sociológica de la que tuvo después, o tal vez más simpáticamente sociológica que la que tuvo después, que había una cierta malicia en el término, en el gusto nacionalista por la Argentina, y que consistía en una serie, en un repertorio de desprecios y de desdenes, y en una también contradictoria forma de adquirir, de valorar la victoria, que consistía menos en valorar la victoria que en vanagloriarse de la derrota del otro. Pero creo que es una cuestión que supimos sortear. Creo que los nacionalismos, en términos de exotismo, son un poco figuras anestesiadas. Hablando con John, con Gail, de algunas semejanzas que no se encuentran fácilmente, aunque son territorios parecidos, vastos territorios parecidos. Una podría ser el gusto de la literatura argentina por Los bandidos, por Juan Moreira, algo compartido en el sentido en que Ned Kelly es uno de los personajes que yo conocía de Australia, aparte de algunas de las historias mitológicas, de las songlines y de esas cuestiones increíbles que nos plantea para nosotros esa especie de continente mítico. Bueno, pero voy a dejar hablar a otros. Nick, no sé si vos querrías compartir algún comentario con respecto a una literatura nacional de Australia y también sobre algunas cuestiones emblemáticas de la literatura australiana, como por ejemplo Ned Kelly, que Luis recién mencionó. ¿Cómo se llega a una figura nacional, a una figura emblemática nacional en la literatura?
Bueno, creo que me gustaría empezar diciendo que esta situación con Australia es muy específica y muy irónica con respecto a la cuestión de la nación. Australia es una conglomeración de era una conglomeración de muchas naciones aborígenes durante 60.000 años, es decir, el asentamiento humano más largo del mundo. En el momento de la invasión británica en 1788 había más o menos 750 idiomas aborígenes y 600 grupos tribales bien distintivos. Entonces ya se trataba de un continente multicultural lleno de multiplicidades y había un grado muy amplio de diferencias y la existencia y la celebración de muchos lugares específicos. Después Australia fue fundada como colonia penal, es decir, que se transformó en el lugar de los abyectos, la lacra del norte, la gente que había sido apartada. Y esto lo que provocó fue como un cimiento muy inseguro para lo que es el pensamiento nacional. Cuando los colonos llegaron, había como una cierta ansiedad con respecto a la legitimidad de la propiedad de la tierra, porque obviamente que eran tierras robadas, había sido parte del gran proyecto imperial. Y eso siempre lo que genera es una relación muy problemática con respecto a la fundación de las naciones. Entonces, bueno, Australia siguió siendo un grupo de colonias penales hasta 1901, es decir, que es una nación muy reciente. Y lo que hace falta en ese caso es como una energía psíquica para la producción de héroes, la producción de tropos y la producción de historias nacionales, porque esto ya está bajo sospecha o inclusive bajo un cierto borrado a cargo del imperio. Entonces, la historia de Australia es muy específica y muy peculiar con respecto a la necesidad de hacer una crítica de la patria, pero también la necesidad de intentar encontrar figuras que puedan representar el disenso o un carácter nacional de esa ubicación, de esa locación, de ese lugar geográfico. Nick, no sé si quieres señalar algo con respecto a las figuras en sí. Sí, creo que la experiencia de estar en Australia para los colonos era una experiencia muy compleja, como ya sugirió Gale, y había una cierta necesidad de tratar de entender esto y encontrar las formas literarias que expresaran esa experiencia. Y estas nunca iban a ser las mismas formas literarias que las formas literarias que habían sido legadas por la tradición literaria de Gran Bretaña, por ejemplo. Pero desde el momento en que el idioma inglés arribó en Australia en 1788, empezaron a aparecer intentos de crear una literatura en Australia. Y cuando se constituyó la nación australiana en 1901, surgió un deseo de crear una literatura australiana que fuera un marcador de independencia y, de alguna manera, un marcador de resistencia a la literatura y la cultura británica y a Gran Bretaña en general. Ahora bien, es imposible en el idioma inglés separarse completamente de Shakespeare y de Milton y de Dickens y todos esos grandes autores ingleses. Pero hubo intentos bastante radicales de generar un nuevo tipo de literatura con una nueva voz. Y hubo diferentes olas sucesivas de críticos y escritores australianos que se comprometieron con este proyecto. Y cada vez que aparece algo que tiene la apariencia de una literatura nacional, en ese momento es criticado este intento y destruido también por ser demasiado obtuso, por respaldar una narrativa maestra del Estado a la cual se resisten muchas personas. Y luego entonces es desmenuzada, es destruida este intento y es recreado en patrones sucesivos. Y esto todo se complica por el hecho de que los escritores australianos no necesariamente escriben sobre Australia. Muchos de ellos inclusive abandonan el país y se transforman en expatriados y luego escriben sobre Australia desde la distancia, con lo cual se plantean vínculos bastante complicados aquí.
aquí. En relación con la necesidad o el deseo de tener íconos nacionales, escritores nacionales, creo que esta es una pregunta doble, porque está la cuestión de este deseo que emana de la gente que está en el interior de la sociedad, inserta en la sociedad, y por otro lado está la cuestión de la necesidad tal como es recibida desde el exterior. Si ustedes piensan en un mapa del mundo, un mapa mundi, Australia es un espacio bastante importante en el Pacífico Sur, y desde algunas perspectivas parece como un espacio vacío que es necesario llenar. Entonces, desde la perspectiva literaria, por ejemplo, hay personas que quieren colocar el nombre de un escritor en ese espacio que hay que llenar. Cuando Patrick White, escritor australiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1973, cuando él ganó el Premio Nobel, la cita lo acreditaba o lo describía como el escritor que había escrito o que le había dado existencia a un nuevo continente a través de la escritura. Hoy en día nos parece problemática esta afirmación, hasta incluso nos parece irrisoria. Australia de alguna manera es el continente más viejo de todo el mundo y ya tenía expresiones culturales muchísimo antes de que apareciera Patrick White en escena. Pero Patrick White sí creó una especie de epopeya nacional. Él se comprometió con los mitos australianos y por lo tanto su nombre figura en este espacio vacío. Y ustedes seguramente se sorprenderían si escucharan que 50 años después Patrick White ya no es un héroe nacional, ya no es un ícono nacional. La gente apenas si lo leen, son muy críticos con respecto a su escritura y, bueno, la búsqueda continúa para poder poner otros nombres en este espacio vacío y, bueno, hay escritores más recientes que han podido o que han sido colocados, cuyos nombres han sido colocados en este espacio vacío. Entonces, bueno, este es un proyecto de la literatura australiana a nivel nacional que nunca desaparece en realidad, siempre se reconstituye a sí mismo. Nicolás, parece que sos bastante crítico de Patrick White. ¿Sos muy crítico de Patrick White? ¿Es así? No, no, para nada, para nada. No, para nada. Yo publiqué una antología de literatura australiana muy amplia, esta antología que tenía por fin ser exhaustiva, y este fue en el momento en que Patrick White, por ejemplo, no tenía mucho público, y nosotros habíamos decidido colocar muchas obras de Patrick White en esa antología, no solamente porque él sea una figura históricamente importante, sino porque también él era un gran escritor y las nuevas generaciones de lectores pueden hacer lecturas diferentes de su obra, pueden encontrar linajes y posibilidades para su propia escritura en la obra de Patrick White. Yo diría eso. Gail, ¿querrías hablar un poquito más sobre Patrick White? Bueno, dado que ha sido planteada la cuestión en referencia a White, bueno, esta es una situación deplorable y deprimente para alguien como yo, para quien White ha sido una gran inspiración y una figura muy importante. Hace algunas noches nos habíamos sido invitados a una cena en la Embajada de Australia y teníamos a Tununa y a Luis que se habían unido a nosotros y ellos hablaron con tanta calidez sobre Borges como un espíritu vigilante, ¿no? Y no se puede pensar en este lugar sin pensar en este escritor, y nosotros sabemos, conocemos a este escritor y lo atesoramos y hablamos de él con mucho afecto, de Borges. Esto no es lo que ocurre con White. Entonces, una de las cuestiones que se planteó antes es la siguiente: ¿por qué Australia ha degradado y ha ignorado a uno de sus más grandes escritores, que ha escrito con una audacia, una confianza muy grande, muy similar a Borges? Obviamente estamos hablando de dos escritores muy diferentes, Borges y White, pero en la medida en que son figuras que nos informan a todos, cuando yo entré a la universidad y empecé a tener contacto con la obra de White, él era una figura
que estaba disponible democráticamente para todo aquel que fuera escritor o lector. Entonces, me siento un poco pesimista con respecto a la idea de las naciones, porque yo he visto la degradación o la depravación de las naciones. Me refiero a la manera como algunas naciones le dan privilegio a algunas figuras e ignoran a otras. Y el caso de Australia es muy inusual en este aspecto. Nosotros tenemos una ironía muy temperamental. Luis utilizó la palabra sardónico. Nosotros utilizamos el término sardónico para describir algunos aspectos culturales y esto creo que puede erosionar la confianza nacional. Hay mucho humor y estoy segura de que, Luis, vos nos vas a proporcionar bastante humor más adelante, pero bueno, yo no sé si esto es compartido a lo largo de la mesa, es decir, esta sensación de que hay algo que anda mal en el proyecto nacionalista australiano con respecto a la literatura. Sí, estoy muy de acuerdo contigo y comparto tu opinión con respecto a Patrick White. Simplemente no entiendo por qué su reputación terminó haciendo así. Me gustaría volver al tema de Borges un poquito más adelante durante la charla, pero hay un tema que surgió que yo creo que nos puede servir para reflexionar. Nick, creo que fuiste vos que hablaste de la alta cantidad de escritores australianos que han escrito desde un lugar de expatriados. Me pregunto, Tununa, esto es parte de tu vida, ¿verdad? Bueno, en cierto modo, la verdad es que yo empecé a escribir en el exilio. Podía pensar que mucho antes eso se estaba gestando, pero sí fue en México, donde llegué en 1974 y donde empecé a trabajar como periodista y como traductora del francés, lamentablemente perdiendo el inglés en el camino, si no estaría hoy más segura. Pero ahí en México, pese a que nuestra vida estaba teñida de lo que habíamos perdido y de que nuestras preocupaciones estaban puestas en la Argentina y en las dictaduras y en la pérdida que eso significaba de amigos, de familia. Pese a eso, a mí se me ocurrió empezar a escribir unos textos que fueron luego, más tarde, pensados como textos eróticos, pero no necesariamente porque fueran textos con una connotación exclusivamente sexual, sino por la escritura, ¿no? Esos textos eróticos eran también políticos, pero ese asidero que yo tuve en la escritura, en ese momento tan dramático, yo creo que me salvó, así como me salvó también el hecho de estar en un país como México, donde con la propia lengua pude hacer un intercambio muy fructífero con la cultura mexicana. Eso es lo que pienso fue la literatura de muchos que se tuvieron que ir de sus países en esos tiempos, porque México recibió a chilenos, uruguayos, peruanos, en fin, a toda la América Latina que estaba en ese momento sufriendo las dictaduras. Y hay grandes escritores que en el exilio escribieron su obra. Hoy justamente recordábamos, o se recordó en un homenaje a Tomás Eloy Martínez, que vivió en Venezuela y que escribió su obra allí. Lo nombro a él porque él es un escritor que al mismo tiempo era periodista y que tuvo una influencia muy grande en nuestra literatura. No sé, hasta ahí llego.
Sí quería decir esto algo sobre lo de la nación, ¿no? Es decir, para mí son categorías que se me pierden porque fuera de cualquier connotación que tenga el nacionalismo, a mí me parece que la Argentina se constituyó como nación y la literatura surgió como un deseo que impregnaba esa constitución de la nación. Entonces me parece que en ese sentido es una literatura muy rica, ligada a su historia, pero sin una connotación específicamente nacional, porque como este es un país de inmigración, es decir, la paleta, el color de sus letras son de una gran variedad. Luis, do you want to say anything? No sé si es agregar, es algo que quisiera mecerse suavemente en lo que dijo Tununa y en lo que de algún modo dijo Gail, la relación muchas veces con el modelo, como tienen ustedes con Patrick White, no siempre fue aquí bastante agónica, en el sentido de que no es que Borges permanezca inalterable, ni que para todas las generaciones Borges haya sido hegemónico. De hecho, yo tuve la suerte de nacer después de lo que se llamó el juicio de los parricidas, escritores anteriores a mi nacimiento, como Noé Gittrick, como David Viñas, como Oscar Mazota, fueron escritores que escribieron, digamos, y con un sentido muy justo, contra Borges, en el sentido ese tan freudiano y psicoanalítico que adquiere todo en la Argentina, que es en la forja del asesinato del padre, muy necesario, por otro lado, para que nosotros después lo retomáramos con entusiasmo. Eso solo. The two other Las dos grandes figuras latinoamericanas que son muy conocidas, García Márquez y Pablo Neruda, un poco antes, me gustaría preguntarles si ellos también tienen este efecto sobrecogedor a los escritores más jóvenes que tal vez se encuentran difícil surgir después de las sombras que ellos proyectan. Sí. También, bueno, ahí creo que generacionalmente los jóvenes, que no tienen nada que ver conmigo, no sienten el respeto que yo sentí por los dos, por Neruda y por García Márquez. En algún momento se me ocurrió, no a mí, se le ocurrió a muchos antes que a mí, pero digo que la confrontación no debe ser con personalidades, con el culto de la personalidad del escritor, ya que eso siempre arruina, sino con su repertorio de efectos, retóricos. Entonces, lo que termina a veces hastiándonos de un escritor no es, o es además de la persona, es decir, a fines o a comienzos de los 80, la figura de Neruda había adquirido un aspecto bastante repudiable. Yo me acuerdo de haber escrito una carta pidiéndole un prólogo para Neruda a Bolaño, que estaba exiliado, y Bolaño, que es chileno, me contestó: yo con ese cetáceo no quiero tener nada que ver. Es decir, a medida pasa el tiempo, la figura encuentra también su vulnerabilidad, aunque la haya tenido en vida. Con García Márquez es
es más difícil enojarse, digamos, en la medida en que me parece que uno no puede separar mucho ahí la sintaxis del culto de la personalidad. Era un hombre que escribía extraordinariamente bien, muy, muy cuidadoso y muy particular y propio. Tenía también una rara deuda con Borges, que en algún momento reconoció, que era la amistad con los espejos, con los innumerables espejos de la literatura borgiana. Y creo que él traslada un poco la noción de literatura fantástica a otro territorio más cálido, porque uno puede decir que la literatura fantástica rioplatense es tal vez demasiado parca y demasiado británica y demasiado sobria. Y en García Márquez se encuentra ese giro guajiro, ese giro rarísimo, ese meneo que tiene cierta perfección, pero encuentra también el recurso borgiano, ¿no? Si uno piensa que 100 años de soledad empieza con simétrica puntualidad cuando el coronel Aureliano Buendía recuerda el día que lo van a llevar en el comienzo a la... Empieza en la mitad del libro para recordar que al comienzo lo van a llevar a conocer el hielo. Eso creo que es, a pesar de la exuberancia y la riqueza colombiana de García Márquez, un raro reconocimiento a ciertas estructuras que había ya predeterminado Borges. Bueno, respecto de Neruda, por ejemplo, si en los 80 Bolaño no quería saber nada con él, en los 50, cuando yo era joven, sabíamos toda la poesía de Neruda de memoria. Eran poemas que se decían entre los adolescentes que se amaban, y además todos los poemas que tuvieron que ver con su costado, por así decir, político, revolucionario. Es decir, Neruda era además un personaje a imitar. Yo creo que muchos de nosotros o nuestros padres hablaban como Neruda, riéndose de él, por supuesto, pero con simpatía. Aquí en el público hay una amiga, Felisa Pinto, que ella estuvo muy cerca de Neruda porque vivían o compartían de pronto casa en Córdoba. Pero sí, para mí Neruda fue un hombre muy respetable, muy querido, ¿no? Y creo que su influencia se debe haber sentido. Yo no sé, porque hay poetas que escribían como él. Pero sí, a García Márquez, yo creo que era la idea de imitarlo, sí anduvo circulando, ¿no? Gente que de pronto creaba situaciones fantásticas o que había encontrado, había llegado a construir esas frases, esas parodias tan bellas de esa literatura, pero que ahí quedaban, eran inmediatamente perceptibles. Hubo un contagio de García Márquez en las literaturas más jóvenes. Y bueno, a mí me parece que los dos personajes atravesaron nuestras vidas en décadas diferentes, pero yo quería rescatar junto a Neruda otro poeta que es Vicente Huidobro, que también estuvo chileno, ¿no? Que estuvo en nuestro horizonte literario en aquellos años. Bueno, eso es todo. García Márquez, Neruda, Vicente Huidobro. Es muy interesante escuchar sobre la influencia de estos grandes escritores
en la literatura argentina, pero también tenemos que recordar que ellos tuvieron influencia también en escritores de todo el mundo, inclusive de Australia. Escritores en Australia tal vez batallaban con T.S. Eliot o William Faulkner, los modelos que ellos querían imitar, y en algún punto ellos empezaron a ver a los escritores latinoamericanos como una forma de liberación, de liberarse de esta situación. En los 70 particularmente, cuando la escritura australiana empezó a renovarse, muchos escritores empezaron a mirar hacia García Márquez, por ejemplo, y a otros escritores latinoamericanos, buscando en ellos formas inventivas, más coloscópicas, formalmente más interesantes de escribir. Peter Carey es uno de ellos. Lo que es interesante, hablamos de Ned Kelly anteriormente, es interesante que con el tiempo él vuelve a escribir y a convertirse en un ícono nacional, pero lo hace desde abajo, desde las bases, informado por el ejemplo de escritores como, por ejemplo, García Márquez. Entonces, la influencia creo que va en todas las direcciones. Luis, utilizaste afinidad electiva en términos de lo que un escritor puede encontrar en la literatura de otro escritor de otro lugar. Esa es una idea muy poderosa de tu parte. Me gustaría decir algo ahora con respecto a las fábulas indígenas, nuestra narrativa indígena, aborígenes, que son un poco extravagantes, exorbitantes, tiene una calidad colorida que también es una cosmología sagrada para nosotros. Por supuesto, hubo algunos australianos, colonos, que utilizaron o los recursos de la literatura de América Latina para renovar lo que parecía algo anticuado, un realismo anticuado, viejo, pero una forma indígena de pensar en la narrativa que estaba muy arraigada en las fábulas. Y una de las cosas interesantes es que esta escritura indígena ha evolucionado y ha cambiado en Australia con el tiempo. Los escritores están redescubriendo la escritura de América Latina y uno de los escritores indígenas, Alexis Wright, el Swan Book es su último libro. En este libro, él muestra en todo el globo, ella se siente en libertad de hablar de los cisnes de todos los lugares, de Hans Christian Andersen, de escritores de América Latina, de Gini Martinique. Yo sé que no es América Latina, pero también una escritora de Martinica. Ideas entonces se toman de esta parte del mundo, de este hemisferio, para pensar en las relacionalidades, en la escritura mágica, en el pensamiento mágico de manera nueva, con formas nuevas. Australia, bueno, parecería que hay dos continentes que están separados por un océano muy ancho, pero en realidad la economía imaginativa siempre ha estado ahí, siempre ha habido una circulación de pensamiento, de ideas, intercambio en términos de corrientes, son como corrientes que dan vueltas entre nuestras naciones, llevando este don de los modelos, de todo lo que tiene que ver con el experimentalismo que ustedes tienen acá, los tropos, tratando de imitar, digamos, las escrituras de la otra región. Hay una palabra que todavía no surgió, una sola vez en nuestra charla de esta tarde, y esta es la palabra el norte, la palabra norte. Este ha sido un debate hasta ahora completamente austral. Bueno, voy a mostrar o voy a mencionar esta palabra, el norte, y les voy a preguntar
si sigue existiendo algún remanente de lo que en Australia se conoce como la repulsión cultural, the cultural cringe. Esto de estar siempre mirando por sobre el hombro a la metrópolis europea, siempre poniendo la mirada en Europa, con el temor de que lo que uno está haciendo como artista está desactualizado y es inferior. ¿Eso ha desaparecido completamente, tanto en Australia como en Latinoamérica en general? ¿A quién le gustaría tomar la palabra con respecto a este tema? No me gustaría, pero lo hago porque... no me gustaría porque no creo que yo pueda abarcar lo problemático que es esto. Tununa mencionó a Vicente Huidobro, un poeta chileno contemporáneo de Neruda. Huidobro decía los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Daba la idea perfecta de ese modo que yo supongo que en Australia, en Sudáfrica, en Argentina, muchas veces de esa postura que tenemos que adoptar para sobrevivir, que es la de estar cayendo y tratando de subir de vuelta, estar como el Altazor de Neruda, porque tanto Europa como por eso. De Neruda dije, no, perdón, sí, de Huidobro. Dentro de Altazor está esta frase del norte y el sur. Este modo casi vertical de sobrevivir se debe en gran medida a esas todavía prepotencias imperiales de otros lugares, nosotros en relación a España y en relación a Estados Unidos, por supuesto. De modo que la simpatía por quienes viven en estas mismas condiciones es natural e inmediata y es singularmente la que nos obliga primero a saber quiénes son estos enemigos, tanto si los vamos a observar como si vamos a intentar soslayarlos, huir y ganar nuestro territorio. Y también en esto que decía Gale, de la invención de los tropos, en la invención de las figuras, en la invención de algo que, aunque sea transitoriamente, parezca pertenecernos. Creo que hablaron de Carey, un escritor conocido, sobre todo porque hay una cuestión que también en estos tiempos es la que transporta las reputaciones, que suele ser el cine. Y el cine es muchas veces el que nos da estas dimensiones. Lamentablemente y penosamente las adaptaciones cinematográficas no se adecuan muy bien a los murmullos que muchas veces solamente puede producir la lengua en la página escrita. Yo creo que eso es una característica que uno puede encontrar, sobre todo en las relaciones de alteridad con los modelos supremos en la literatura australiana, en la literatura de John Coetzee, respecto de los modelos más poderosos, ¿no?, de la lengua inglesa, o como decía Nick, de T.S. Eliot o William Faulkner. Hay que pensar, sí, en esa especie de circulación, porque García Márquez era un gran admirador de Faulkner y quiere hacer de Macondo su Yocnapataufa. Y acá en el Río de la Plata estaba Onetti, que quería hacer con Santa María también una especie de aldea universal. O sea que ese es un deseo absolutamente común que tenemos. Perdón. Pero ¿no crees, Luis, que si en nuestro país de pronto el modelo llegó a ser muy europeo y teníamos la expectativa puesta en lo que se producía en Francia, sobre todo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del psicoanálisis y de otras formas de conocimiento, en el campo de la literatura no cambió el rumbo y se fue en la literatura actual hacia los Estados Unidos como modelo
de producción y de escritura? Sí, sí, está muy bien. Es una modulación nueva, porque eso... sí, lo que pasa es que ahí la copia es... Yo creo que da para una larga discusión, pero lo que se propone ahí es una idea de mercado más que una idea estética, ¿no? Una idea de producción en lugares donde la literatura es un agenciamiento de riqueza, cosa que creo que no corremos el riesgo de que pase ni en Australia ni en Argentina, ¿no? Pero sí, claro que sí, que el modelo generalmente tiende a hacer eso y generalmente se le atribuye yo durante muchos años fui editor, se le atribuye al editor las modalidades del editor de una editorial norteamericana, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Simplemente quería hacer un comentario con respecto al eje norte-sur. Nosotros tenemos que tener en cuenta en este debate que no hay una simetría de influencia entre norte y sur. El norte tiene siglos de hegemonía, utilizando las palabras de Luis. El norte tiene siglos de autoridad, de prestigio y un cierto glamour del imperio a la hora de imponer formas de conocimiento, de discurso y modelos de representación sobre el sur. El norte no se interesa en nosotros de la manera como nosotros nos interesamos en ellos. Entonces, esta idea de que un país como Australia, por ejemplo, tiene este fenómeno de repulsión cultural que sigue vigente. Esta idea de que Australia es un estado que imitador, como una segunda versión, un ciudadano de segunda con respecto al norte. Esto sigue vigente. Hace poco, Nick y yo nos acordamos de la primera novela de Virginia Woolf, publicada en 1915. Es una novela que habla de una mujer de 24 años que viaja desde Londres a un lugar de Latinoamérica, parece ser Brasil, que está lleno de cabras y de olivos. Ocurre en julio. Entonces, esta gran escritora ni siquiera se puede imaginar cómo es el clima en el sur. Su imaginario está completamente limitado por su propio imperialismo. Y bueno, lo interesante es la heroína, esta mujer de 24 años, que logra algún tipo de autoconocimiento, pero también muere. Es como Heart of Darkness, de Conrad. El corazón de la oscuridad. Entonces, lo que el sur proporciona hacia el norte es un argumento existencial, simbólico y diferentes dispositivos donde el norte ensaya su ansiedad con respecto al primitivismo, etcétera. Y esta preocupación de que subyaciendo la civilización se encuentra este horror esencial, por así decirlo. Y estuve pensando esto recientemente contra el ejemplo de Virginia Woolf, porque justo esta incapacidad de ni siquiera poder imaginar el clima en el sur, porque para los escritores esto de imaginarse a sí mismo en la ubicación geográfica es fundamental para poder crear el mundo de ese lugar y para honrar la especificidad de lo local. Entonces, mi visión con respecto a esto es que el norte nunca realmente se interesó en el sur, salvo como una reejecución, como un relé de sus propios intereses, algunos de los cuales son psicológicos de esta manera un poco cruda, pienso yo. Y me gustaría agregar, en relación con el norte, algo que me gusta decir, que es lo siguiente. Australia, el norte de Australia en realidad es Asia, es China en gran medida. A lo largo del último medio siglo, Australia ha empezado a pensar en forma diferente con respecto a su geografía
y ha empezado a abrazar las posibilidades de esa posición geográfica, culturalmente de manera bastante limitada, pero sin lugar a duda en términos geopolíticos y económicos ha abrazado bastante esta nueva perspectiva. Esto está cambiando las cosas. Una de las industrias más antiguas de Australia es la industria editorial, es una industria muy conservadora y, bueno, más que nada está focalizada en el idioma inglés. Obviamente, ustedes se sorprenderían de saber cómo ocurre la división territorial de los derechos. Inclusive para los títulos en lengua inglesa hay un territorio de derechos que se conoce como UK and Commonwealth, es decir, Reino Unido y la Mancomunidad, es decir, los viejos países que solían pertenecer al Imperio Británico, y por otro lado está Estados Unidos. Canadá de alguna manera flota entre esas dos designaciones y lo mismo con Europa, pero existe una división muy extraña a nivel territorial, y para los editores que trabajan en Londres en particular, el mercado australiano es muy importante. Es decir, que una novela publicada por un australiano en Londres, el 25% de las ventas o más van a estar en Australia. Es decir, que la editorial inglesa necesita contar con ese mercado para que sea viable económicamente una publicación. Nick, me pregunto si podrías decir algunas cosas más con respecto a el escritor australiano en la industria editorial en Australia, más específicamente esta cuestión de qué es lo que impulsa a un escritor australiano a buscar la publicación de su obra en Londres y no en Australia. Bueno, solamente puedo especular como respuesta a esta pregunta, no puedo dar una respuesta concreta. Una de las razones tiene que ver con tener un alcance, una llegada a un público más amplio, es decir, la gente los lectores de Londres, es decir, es la audiencia grande a la que tiene alcance una editorial ubicada en Nueva York o en Londres. Y después hay otros tipos de beneficios en términos de precios y reconocimiento general. Una consecuencia de lo que yo acabo de decidir es que si un escritor australiano publica solamente en una editorial australiana, después le va a costar muchísimo publicar ese libro en el Reino Unido o en Estados Unidos, porque ya es un mercado perdido para ese escritor. Entonces, hay editoriales muy buenas, muy fuertes, que tienen su sede en Australia, por supuesto, pero en un cierto punto la mayoría de los escritores llegan a esta decisión tan difícil que tienen que tomar, que tiene que ver con hacia dónde dirigen las energías de su carrera, hacia Londres o Nueva York o en Australia. Ha sido mi experiencia tanto en Sudáfrica como en Australia. Esto de ver que tener que pensar en el editor que va a terminar tomando una decisión con respecto a la publicación de un libro. Tener que pensar en ese editor como alguien que está sentado a un escritorio en Londres, por ejemplo, realmente hace una diferencia. Las cosas tienen que ser muchísimo más claras. Las referencias locales tienen que ser muchos más claras. El discurso que utilizan los personajes tiene que ser menos idiomático y más general, o tiene que ser el uso del idioma más general, de alguna manera, de una manera sutil. De hecho, influye la manera como uno escribe, esto de dónde se va a publicar la obra que uno va a terminar produciendo. Entonces, lo que se plantea es un conflicto inherente entre escribir una novela australiana y escribir una novela ambientada en Australia para una editorial británica. ¿No te parece? Creo que a veces los resultados de eso pueden ser positivos también, porque puede ser un incentivo para pensar de manera más amplia e imaginar una historia que vaya más allá de lo puramente local. Y muchos escritores australianos han logrado hacer eso. David Malouf, en su novela Una vida imaginaria, que es una historia sobre el poeta Ovidio y cómo Ovidio, el poeta romano, ingresa al exilio. Bueno, el exilio es un concepto muy australiano también, pero bueno, él ubica esta historia en un entorno clásico
que es conocido internacionalmente, obviamente la cultura clásica, pero lo escribe de tal manera que también es transmisible a la audiencia más amplia posible. Y yo creo que esta fue una apuesta creativa con buenos resultados, pero también quiere decir que una novela muy local, con un texto vernacular muy específico y una textura muy local, se vuelve difícil de publicar. Would either of you like to add anything? ¿Algo? If not, let me move Si no, on vamos to a a slightly avanzar different ahora subject, a un which tema would un be, poco diferente. I'm thinking of Estoy pensando our relations en nuestras as relaciones, writers of the South escritores with del the sur, land itself. con la tierra. Not so much the No tanto periphery of the land, la which periferia de la in tierra. Australia certainly is the En most Australia, densely digamos, inhabited part of the land. es la parte más But, densamente poblada de the la tierra, interior, sino or what is el sometimes interior, called the heart of the country, el the corazón inland. del país, digamos, el interior del país. Before the great age of Antes de la gran era European exploration de in the 19th exploración century, europea en el siglo the XIX, interior of South America, Sudamérica, or the interior el of Australia, interior de Australia, el interior de were really Sudamérica, places of eran fantasy, lugares where de all kinds of fantasía donde fantastic todo tipo beings, de including seres fantastic kinds of human fantásticos, beings, tipos de could be seres, imagined. criaturas fantásticos, eran parte del I know, imaginario. Tununa, you are from the heart of Tununa, vos Argentina. sos del interior de la Argentina, del corazón. No sé si querés the reflexionar subject of the sobre el interior. tema del interior. Bueno, no sé si es el momento en que yo lea mi textito, ¿no? Que estaba previsto. No sé si crees, John. Absolutely. Acá. En realidad sí, yo soy del interior y algo que siempre pensé es que había un gran antagonismo, como decíamos hace un rato, entre lo que es Buenos Aires y el interior de la Argentina. Ese antagonismo está dado por la estructura, que prácticamente la estructura de un gran puerto en Buenos Aires y provincias que se fueron constituyendo progresivamente a lo largo del tiempo, después, por supuesto, de la constitución de eso que llamamos nación y que significó, por supuesto, muchísimo exterminio de indígenas y de pueblos originarios, como se estila decir ahora. Hay una desconfianza muy grande de la gente de provincia, del interior, respecto de Buenos Aires. Es más fácil para un cordobés, un santiagueño o un tucumano entenderse con un uruguayo que entenderse con un porteño. Eso, por supuesto, por las migraciones internas, porque Buenos Aires era el país poderoso. Por ejemplo, en Córdoba, los intelectuales, que eran gente muy fuerte, que habían sido capaces en el 18 de crear la famosa reforma universitaria, es gente que no pasaba por Buenos Aires, iban a Europa directamente desde Córdoba. Es un fenómeno rarísimo, pero yo recuerdo que era raro que la gente fuera a Buenos Aires a beber cultura. Trataban de independizarse. No sé si estoy soñando o si estoy pensando en una novela, pero me da la impresión de que sí había una gran diferencia entre la gente de adentro y la gente de la costa. Pero bueno, yo quiero leer ese textito, porque como yo pensé que no iba a poder hablar nada, que no iba a poder abstraer nada sobre la temática que íbamos a manejar aquí, escribí un texto que es como una... Bueno, lo voy a leer, es muy breve. Varios hechos inesperados rodean mi participación en esta mesa.
Inesperada elección de mi nombre, inesperado encuentro con escritores del otro lado del mundo, inesperadamente de pronto tuve que pensar en el sur, desde el borde de una cornisa más allá de la cual estaba el abismo. El sur para mí fue durante mucho tiempo un punto cardinal marcado por la melancolía y el extrañamiento. Cuando la cruz del sur no estaba en los cielos que se abrían a mi mirada, ya fuera en México o en Europa. Por un golpe de dados sin ninguna previsión también, y también sin provisiones para mi sustento, la Universidad de San Martín encamina mi mirada hacia un sur desconocido. Australia, juntar dos sures. Quiere la geografía que el nuestro sea la Patagonia, tierra otrora incógnita que progresivamente modeló el imaginario de algunos escritores argentinos. Gran tentación la de buscar orígenes en el silencio del desierto, atravesado solo por el sonido de los vientos. Poderosa atracción de unas costas con animales elefantiásicos o de una cordillera de nieves y fuegos eternos. Magallanes entrando en el Río de la Plata, desechándolo para buscar el paso hacia el Pacífico, cobija al primer cronista del sur, Antonio Pigafetta, cuyo diario de viaje capta la imagen de nuestro ancestro. Cito: transcurrieron 2 meses antes de que avistáramos a ninguno de los habitantes del país. Un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa, casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue tan bien comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla a que había abordado el comandante. Yo también con varios otros me hallaba allí. Al vernos manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor su capa, era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país, que según tuvimos ocasión de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Paso. Ese gigante, salto un poco porque se me va mucho el tiempo, ese gigante, ese patagón y los otros indios o aborígenes, redescubierto por mí en estos días, es el antecesor que el hijo, músico, danzante, hombre imponente, descubre una imagen en el espejo y alcanza un estadio constitutivo del ser. Es mi inconsciente el que se reconoce si el inconsciente pudiera hacer la operación del reconocimiento en esa imagen inaugural de la especie. El género fantástico que ambicionan nuestros escritores y que García Márquez coronó con su obra subyace en nosotros, casi se diría como una categoría del espíritu. Una vez más, Pigafetta. De camino,
nuestro viejo piloto moluqués nos contó que en estos parajes hay una isla llamada Amcheto, cuyos habitantes, tanto hombres como mujeres, no pasan de un codo de alto y que tienen las orejas tan largas como todo el cuerpo, de manera que cuando se acuestan, una les sirve de colchón y la otra de frazada. Andan rapados y desnudos, su voz es áspera, corren con mucha rapidez, habitan debajo de tierra y se alimentan de pescado y de una especie de fruta que encuentran entre la corteza y la parte leñosa de cierto árbol. Esta fruta, que es blanca y redonda, como los confites de cilantro, la llaman ambulón. El otro sur al que me conducen Kötze, Jones y Jones es mi nuevo territorio. Mi crónica es de la lectura de sus obras. Soy la mujer de la edad de hierro, el hombre lento, el chino del cuchillo, el vigía en el basural, la mujer que recupera a su amante o el hombre vendedor de helados cuya muerte se intuye. Esos nuevos seres sureños, sujetos de desplazamientos teutónicos, migrantes bajo cielos prestados y perdidos, han entrado en mi vida con sus animales, sus bosques, sus caminos y sus mares. Quiero migrar hacia sus tierras. Estamos llegando al final de la duración de la sesión, pero bueno, simplemente quería preguntarles a Gail y a Nick si tienen algo que decir con respecto al tema que mencionó Tununa de los ancestros y de si nosotros somos libres de elegir a nuestros ancestros. Quizás también con respecto al interior, el interior de Australia como un lugar mágico. El interior australiano ejercita o ejerce también una influencia fuerte sobre nuestro imaginario de la manera como el interior argentino lo ejerce, como lo mencionó Tununa. Muchas gracias, Tununa, por tu texto. Bueno, el interior australiano es una gran masa informe con un 85% de la población en las costas. Es decir, que desde el principio ha habido un misterio ligado al interior y a esta especie de interior hipotético que está siendo inventado todo el tiempo para llenar este espacio vacío. Los primeros exploradores buscaban un mar interior. Ellos pensaban que los ríos en forma contraintuitiva desembocaban hacia el interior y no hacia el océano. No podían entender que pudiera haber un vacío, que tenía que haber un océano ahí. Pero en 1890, antes de que fuera proclamada la Federación Australiana como nación, había más o menos 2 decenas de historias de ciencia ficción sobre el centro de Australia y muchas de ellas se referían a continentes perdidos, civilizaciones perdidas de los incas y los aztecas, la Atlántida, vínculos perdidos, por ejemplo, con la narrativa darwiniana, eslabones perdidos que vivían ahí en el centro de Australia y oro. Siempre estaba la presencia del oro, lo que por lo general se describía como el dorado. Entonces había toda como una retórica que más que nada provenía de las historias de aventuras de Sudamérica y que era transportada a Australia en el intento de explicar los misterios del centro de Australia. Pero lo que es más importante es que en el centro de Australia en este momento se encuentra la roca más grande del mundo, que se llama Uluru. Es una roca que está sobre
sola y es el lugar más sagrado de Australia porque es el nexo de 60 líneas oníricas o de sueños. Los aborígenes, ustedes no sé si lo saben, narran a través del país y se imaginan líneas que atraviesan el territorio. Este lugar especial, y si ustedes lo piensan, por ejemplo, como una estrella, como un asterisco que irradia, ¿no? Esta es la historia, una historia irradiante que se irradia a diferentes lugares de Australia. El lugar más sagrado de Australia se encuentra en el verdadero centro del país, es decir, que ha habido una tradición de fabulismo narrativo que ha intentado sonsacarle sentido a estas cuestiones, por lo general con recursos tomados prestados, y también igualmente ya había un lugar sagrado, un polo magnético sagrado desde antaño. Los australianos blancos y los australianos descendientes de los inmigrantes recién ahora, por suerte, están empezando a entender que es realmente notable tener un lugar tan sagrado ubicado en el centro de la nación, que el centro no está vacío, que es una plenitud, que es una especie de riqueza epistemológica, y esto es algo que los australianos blancos tienen que aprender. Entonces, tiene una historia muy inusual esta cuestión, esta noción de centro-periferia en Australia, pero ejerce una presión imaginativa muy grande sobre la manera como la escritura fluctúa entre la costa y el interior como espacios del imaginario. El espacio del imaginario es algo muy importante en Australia. Nick, ¿te gustaría señalar algunas últimas palabras? Bueno, brevemente, la travesía hacia el corazón del país dentro de Australia es realmente una travesía espiritual muy compleja. Pero también es una travesía que para mí no tiene fin. Es una travesía sin destino, sin un rumbo claro, verdaderamente. Hay algo que tiene que ver con las deficiencias de la sociedad australiana que tiene el potencial de ser transformado en este proceso, en esta travesía. Esto es algo que a Patrick White le interesaba muchísimo. Una de sus grandes novelas habla de un explorador que se adentra en el interior de Australia llamado Voss, y si les parece voy a leer una oración que proviene del final de esta novela, donde el personaje dice lo siguiente: estoy seguro de que la mediocridad de la que habla no es un estado final e irrevocable. Más bien, puede ser una fuente creadora de infinita variedad y sutileza. La moscarda en el fondo de la basura no es sino una variación del arco iris. Thank you. Gracias. Tununa, Gail, Nick, Tununa, Gail, Nick, Luis, muchísimas gracias por sus aportes y quiero agradecer a todos por haber venido aquí y escucharnos. Muchísimas gracias.